Antes de comenzar la siguiente historia, un brindis por ti, nuestro increíble seguidor. Gracias por estar con nosotros en cada paso del camino. Un sincero agradecimiento por tu inquebrantable apoyo. No podríamos hacerlo sin ti. Cada me gusta, cada comentario y cada publicación que compartes le sumas magia a nuestra comunidad. Gracias. Y a los que aún no se suscriben los invito a formar parte de esta hermosa comunidad. La última llamada. Era una noche oscura y tormentosa cuando recibí una llamada inesperada. El número era desconocido, pero algo en mi interior me impulsó a contestar. Al descolgar, una voz temblorosa y apagada susurró: «Ayúdame, estoy atrapada». El corazón me dio un vuelco. La voz sonaba familiar, como un eco de mi infancia. «¿Quién eres?», pregunté, pero solo obtuve un silencio inquietante a cambio. La voz volvió a hablar, más desesperada esta vez. «No tengo mucho tiempo. Ella está aquí». La mención de ella me heló la sangre. Recordé las historias de mi abuela sobre una mujer que había sido acusada de brujería en nuestra aldea, una mujer que había jurado venganza. La leyenda decía que regresaría en busca de aquellos que la habían traicionado. «¿Dónde estás?», pregunté, sintiendo que el aire se volvía más pesado. «En la casa de los espejos. No dejes que entre». De repente, la línea se cortó. Mi mente se llenó de imágenes de la vieja casa al final de la calle, un lugar que había evitado durante años. Sin pensarlo dos veces, salí de casa, la lluvia golpeando mi rostro como si el cielo estuviera llorando. Cuando llegué, la casa estaba envuelta en sombras, y un viento helado parecía susurrar secretos oscuros. La puerta, desgastada y crujiente, se abrió con un empujón, revelando un vestíbulo cubierto de polvo y telarañas. Las paredes estaban adornadas con espejos, cada uno reflejando una versión distorsionada de mí. «¿Estás aquí?», grité, mi voz resonando en la penumbra. Una risa suave, casi infantil, flotó en el aire. «Bienvenido», dijo la voz, y un escalofrío recorrió mi espalda. Caminé hacia el fondo de la casa, donde los ecos de risas y llantos parecían multiplicarse. Cada paso que daba, sentía que algo me observaba, acechando desde las sombras. Al llegar a la sala principal, vi un espejo grande en la pared. Me acerqué, y al mirar mi reflejo, vi a una figura detrás de mí. Era una mujer, con ojos oscuros y una sonrisa torcida. «¿Me has venido a buscar?», preguntó, su voz un susurro helado. Sentí que el aire se me escapaba. «¿Dónde está ella?», exigí saber, pero la mujer solo sonrió, su reflejo moviéndose de manera independiente. «Ella está aquí, contigo». De repente, el espejo comenzó a vibrar, y la figura se acercó más, como si intentara salir. «No te preocupes, te ayudaré», dijo, pero su tono era burlón. El espejo se rompió en 1000 pedazos, y una sombra oscura emergió, arrastrándose hacia mí. «No», grité, retrocediendo, pero no había dónde escapar. La sombra se abalanzó, y sentí que algo helado me envolvía. Las risas se convirtieron en gritos, y la figura de la mujer se desvaneció, dejando solo el eco de su risa. Las luces comenzaron a parpadear, y comprendí que había liberado algo que no podía controlar. «Ahora eres parte de esto», susurró la voz, y la oscuridad me tragó por completo. El último eco de mi propio grito resonó en la casa, mientras me convertía en otro reflejo atrapado en el espejo, condenado a esperar a la próxima víctima. La oscuridad me envolvió por completo, y el frío se apoderó de mi cuerpo. Sentí que algo helado me abrazaba, como si 1000 manos invisibles intentaran arrastrarme hacia lo profundo del espejo. Los ecos de risa se transformaron en lamentos desgarradores, resonando en mi mente como un coro de almas perdidas. De repente, la sala se iluminó con un destello de luz tenue.
En medio de la penumbra, vi el reflejo de la mujer de ojos oscuros, ahora más cercana, su rostro retorcido en una mueca de placer macabro. «No estás solo aquí», dijo, su voz resonando en mis oídos como un canto hipnótico. A su alrededor, los espejos comenzaron a mostrar imágenes distorsionadas de mi vida, momentos de miedo, de traición, de dolor. Cada reflejo era un recordatorio de mis peores recuerdos, y las figuras en los espejos se reían de mí, burlándose de mis fracasos. «¿No te gustaría unirte a nosotros?», preguntó la mujer, extendiendo su mano hacia mí. Su piel era pálida y fría, como el mármol, y en su mirada había un abismo de desesperación. «Aquí, nunca estarás solo. Siempre habrá alguien que te entienda». Los ecos de las voces comenzaron a hacerse más intensos, y sentí que las sombras se movían a mi alrededor, susurrando secretos oscuros. «Ayúdame», gritó una voz familiar, la misma que había escuchado en la llamada. Era ella, atrapada en algún rincón de esta pesadilla. «No la escuches», advirtió la mujer, su rostro deformándose en una expresión de rabia. «Ella es la razón por la que estoy aquí. Ella te ha traído a este lugar». El suelo tembló, y las paredes comenzaron a crujir, como si la casa misma estuviera viva. Las sombras se arremolinaron, formando figuras grotescas que se abalanzaron sobre mí, sus ojos brillando con una luz roja intensa. «Únete a nosotros», gritaban, sus voces un eco de locura. Desesperado, intenté retroceder, pero el espejo detrás de mí se había convertido en un portal, un vórtice de oscuridad que me atraía. Las manos heladas de las sombras me sujetaron, y sentí que me arrastraban hacia el abismo. «No hay escape», susurró la mujer, su voz ahora un eco siniestro. «Aquí, todos somos uno». De repente, la figura de la mujer se desvaneció, y en su lugar apareció una multitud de rostros, cada uno más aterrador que el anterior. Eran las almas de aquellos que habían sido atrapados en la casa, sus ojos vacíos y sus bocas abiertas en un grito silencioso. «Ayúdanos», clamaban, extendiendo sus manos hacia mí. El aire se volvió denso y pesado, y el olor a moho y descomposición llenó mis pulmones. Sentí que la desesperación se apoderaba de mí, y la risa de las sombras resonaba en mi mente. «Nunca escaparás», gritó una voz profunda, como un trueno en la oscuridad. Con cada segundo que pasaba, la casa parecía cerrarse sobre mí, las paredes pulsando como un corazón. Las risas se convirtieron en gritos de agonía, y comprendí que no solo estaba atrapado en el espejo, sino que había despertado algo que había estado dormido durante siglos. «No, por favor», grité, pero mi voz se perdió en el caos. Las sombras comenzaron a acercarse, y una de ellas se detuvo frente a mí, su rostro una amalgama de angustia y odio. «Te hemos estado esperando», dijo, y su sonrisa se amplió, revelando dientes afilados como cuchillas. La habitación comenzó a girar, y cada espejo mostraba una versión de mí mismo que se retorcía en agonía. «Tú eres el siguiente», susurró la voz, y sentí que una mano fría se posaba sobre mi corazón, apretando con fuerza. Las luces comenzaron a parpadear, y el eco de mis propios gritos resonaba en mis oídos, mezclándose con las risas de las sombras. «Únete a nosotros», clamaban, y en ese momento, supe que había cruzado un umbral del que no había retorno. La casa comenzó a desmoronarse, y las sombras se arremolinaron a mi alrededor, susurrando promesas de eternidad. «Nunca estarás solo», repetían, mientras la oscuridad se tragaba todo a su paso. Y entonces, en medio del caos, escuché un último susurro: «Recuerda, siempre hay un precio que pagar». La risa resonó en la oscuridad, y supe que mi destino estaba sellado. Las sombras se arremolinaron, creando un torbellino de desesperación y terror. Cada eco de sus risas reverberaba en mis huesos, como un tambor que marcaba el ritmo de mi condena. De repente, las paredes comenzaron a desmoronarse, revelando un laberinto de pasillos oscuros y retorcidos. Las sombras se extendieron,
formando figuras grotescas que se movían con una agilidad antinatural. Sus ojos brillaban con un hambre insaciable, y sus bocas se abrían en gritos silenciosos que resonaban en mi mente. «No te vayas», gritó una voz, y giré para ver a la figura de la mujer, ahora distorsionada y más aterradora que nunca. Su rostro se descomponía en una mueca de dolor y rabia, como si estuviera atrapada entre dos mundos. «Te necesito aquí». Las sombras comenzaron a acercarse, y sentí que el aire se volvía más denso, como si la casa estuviera intentando asfixiarme. Cada paso que daba hacia atrás me llevaba más cerca del abismo. Las paredes estaban cubiertas de rostros que gritaban, sus ojos llenos de terror y desesperación, como si hubieran sido testigos de algo inimaginable. «Ayúdame», gritó otra voz, esta vez más cercana. Era la misma voz que había escuchado en la llamada. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor, buscando la fuente de ese grito. Las sombras se retorcían, formando un círculo a mi alrededor, susurros llenando el aire con promesas de sufrimiento. Una figura emergió de la oscuridad, su rostro cubierto por una capa de sombras. «Bienvenido», dijo, su voz profunda y resonante. «Has venido a jugar, ¿verdad?». La figura levantó una mano, y de repente, los espejos comenzaron a vibrar, mostrando imágenes de mis peores miedos. Vi a mis seres queridos, atrapados y sufriendo, sus rostros distorsionados por el dolor. «No», grité, pero era demasiado tarde. Las sombras comenzaron a arrastrarme hacia el espejo más grande, donde vi mi propio reflejo, distorsionado y lleno de terror. «No te vayas», suplicó la imagen, pero no era yo, era una versión oscura de mí, una que había sido alimentada por el miedo y la desesperación. Las risas se convirtieron en gritos de agonía, y las sombras se abalanzaron sobre mí, arrastrándome hacia el espejo. Sentí que algo helado me envolvía, como si 1000 manos invisibles intentaran romperme en pedazos. «Eres nuestro ahora», gritaron las voces, y comprendí que estaba siendo devorado por la oscuridad. El suelo tembló, y la casa comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Las sombras se retorcían y giraban, formando un torbellino de caos. «No hay escape», susurró una voz, y vi a la mujer nuevamente, su rostro ahora completamente desprovisto de humanidad. «Aquí, todos somos uno». Las paredes comenzaron a cerrarse, y el eco de mis propios gritos resonaba en mis oídos. «Nunca escaparás», clamaron las sombras, y sentí que mi mente se fragmentaba, cada pedazo siendo devorado por la oscuridad. De repente, el espejo se rompió en 1000 pedazos, y cada fragmento mostraba una versión de mí mismo atrapada en un ciclo interminable de terror. Vi a mis amigos, a mi familia, todos atrapados en la misma pesadilla, sus rostros llenos de horror y desesperación. «No», grité, pero la casa se reía de mí, su eco resonando en cada rincón. Las sombras comenzaron a acercarse, y una de ellas, más grande y oscura que las demás, se detuvo frente a mí. Su rostro era una amalgama de rostros torturados, cada uno gritando en agonía. «Te hemos estado esperando», dijo, su voz un susurro helado que penetró en mi alma. «Ahora serás uno de nosotros». Sentí que la oscuridad me envolvía, y mis pensamientos se desvanecían en un mar de desesperación. La casa comenzó a girar, y las risas se convirtieron en gritos de locura. «Nunca estarás solo», clamaron las sombras, mientras me arrastraban hacia el abismo. De repente, un rayo de luz atravesó la oscuridad, y vi a la mujer de nuevo, su rostro ahora lleno de tristeza. «No dejes que te consuma», suplicó, pero su voz se perdió en el caos. Las sombras se abalanzaron sobre mí, y sentí que me tragaban por completo. La risa resonó en mi mente, y comprendí que había despertado algo que no podía controlar. «Siempre hay un precio que pagar», susurró la voz, y supe que mi alma estaba condenada a vagar por la casa, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos.
La última imagen que vi fue la de mi propio reflejo, sonriendo de manera siniestra, mientras las sombras me arrastraban hacia la oscuridad eterna. Y en ese momento, comprendí que la casa nunca me dejaría ir. La oscuridad me envolvió por completo, y el eco de mi propia risa se convirtió en un grito desgarrador. Sentí que el frío se apoderaba de cada rincón de mi ser, y las sombras comenzaban a retorcerse a mi alrededor, formando figuras grotescas que danzaban en un macabro ballet. Sus ojos brillaban con un fuego infernal, y sus bocas se abrían en carcajadas que resonaban como campanas de muerte. «Bienvenido a casa», gritó una de las sombras, su voz un susurro helado que caló hondo en mi alma. Las paredes comenzaron a vibrar, y los espejos se agitaron, mostrando imágenes de un pasado que no reconocía. Vi a personas que había amado, ahora atrapadas en un ciclo de dolor y sufrimiento, sus rostros distorsionados por la desesperación. Las risas se convirtieron en lamentos, y el aire se volvió pesado con el olor a moho y descomposición. Las sombras comenzaron a acercarse, sus manos alargadas y frías intentando tocarme. Cada contacto era como un rayo de hielo que atravesaba mi piel, dejándome paralizado por el terror. «No hay escape», susurraron, y de repente, el suelo bajo mis pies se abrió, revelando un abismo oscuro que parecía no tener fin. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor, susurrando secretos de antiguos sacrificios y almas perdidas. «Te hemos estado esperando», repetían, mientras me empujaban hacia el borde. Con un último esfuerzo, logré dar un paso atrás, pero el suelo se desmoronó aún más, y caí hacia un lugar de pesadilla. Al aterrizar, me encontré en un salón cubierto de espejos, cada uno mostrando una versión de mí mismo atrapada en un tormento eterno. En cada reflejo, veía a mis seres queridos, sus rostros llenos de terror y desesperación. «Ayúdame», clamaban, mientras sus figuras se desvanecían lentamente, atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. «No», grité, pero la casa se reía de mí, su eco resonando en cada rincón. Las sombras empezaron a acercarse, y una figura más grande y oscura emergió del fondo, su rostro una amalgama de rostros torturados. «Ahora eres parte de nosotros», dijo con una voz profunda que resonó en mi mente como un tambor de guerra. Sentí que me arrastraban hacia el espejo más grande, donde vi mi propio reflejo, distorsionado y lleno de terror. «No te vayas», suplicó la imagen, pero era una versión oscura de mí, alimentada por el miedo y la desesperación. Las risas se convirtieron en gritos de agonía, y las sombras se abalanzaron sobre mí, arrastrándome hacia el espejo. El suelo tembló, y la casa comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Las sombras se retorcían y giraban, formando un torbellino de caos. «Nunca escaparás», clamaron, y sentí que mi mente se fragmentaba, cada pedazo devorado por la oscuridad. La figura oscura se acercó, sus ojos brillando con un fuego infernal. «Recuerda, siempre hay un precio que pagar», susurró, mientras las sombras comenzaron a arrastrarme hacia el abismo. Las paredes comenzaron a cerrarse, y el eco de mis propios gritos resonaba en mis oídos. «Nunca estarás solo», clamaban las sombras, mientras me empujaban hacia el vacío. De repente, un rayo de luz atravesó la oscuridad, y vi a la mujer nuevamente, su rostro ahora lleno de tristeza. «No dejes que te consuma», suplicó, pero su voz se perdió en el caos. Las sombras se abalanzaron sobre mí, y sentí que me tragaban por completo. La casa se reía, un sonido profundo y resonante que reverberaba en cada rincón. Las risas se convirtieron en gritos de locura, y comprendí que había despertado algo que no podía controlar. «Siempre hay un precio que pagar», susurró la voz, y supe que mi alma estaba condenada a vagar por la casa, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. La última imagen que vi fue la de mi propio reflejo, sonriendo de manera siniestra, mientras las sombras me arrastraban hacia la oscuridad eterna. En ese momento, comprendí que la casa nunca me dejaría ir. De repente,
me encontré en un laberinto interminable, donde las paredes estaban cubiertas de espejos rotos que reflejaban visiones de horror. Cada paso que daba resonaba como un tambor, y las sombras parecían seguirme, susurrando mis peores temores. ¿Dónde estás?, preguntaban, sus voces un eco de locura. Los pasillos se alargaban y retorcían, y las luces parpadeaban, creando sombras danzantes que se burlaban de mí. En un rincón, vi a un niño pequeño, su rostro pálido y sus ojos llenos de terror. «Ayúdame», dijo, su voz temblorosa. Pero cuando me acerqué, la figura se desvaneció, dejando solo un eco de su grito. Las sombras comenzaron a acercarse, y sentí que el aire se volvía más denso, como si la casa estuviera intentando asfixiarme. Las risas se convirtieron en gritos de agonía, y las figuras comenzaron a formar un círculo a mi alrededor. «Te hemos estado esperando», clamaron, y comprendí que había cruzado un umbral del que no había retorno. Las sombras comenzaron a susurrar secretos oscuros sobre sacrificios y almas perdidas. «Aquí, nadie escapa», dijeron, mientras me rodeaban. Sentí que la desesperación se apoderaba de mí, y la risa de las sombras resonaba en mi mente. «Nunca estarás solo», gritaban, y en ese momento, supe que mi destino estaba sellado. Las paredes comenzaron a cerrarse, y el eco de mis propios gritos resonaba en mis oídos. «Nunca escaparás», clamaron las sombras, y sentí que la oscuridad me envolvía, como un abrazo mortal. En medio del caos, un rostro familiar emergió de la oscuridad, era mi abuela, su mirada llena de tristeza. «No dejes que te consuma», susurró, pero su voz se desvaneció en el aire. Las sombras comenzaron a arrastrarme hacia el abismo, y comprendí que no había forma de escapar. La casa se reía, y el eco de su risa resonaba en cada rincón. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió helado. Sentí que algo me tocaba, manos frías y muertas que me sujetaban, arrastrándome hacia un lugar de oscuridad eterna. «Nunca estarás solo», repetían, mientras me empujaban hacia el abismo. Y en ese momento, comprendí que la casa no solo me había atrapado a mí, sino a todos aquellos que habían pisado sus suelos. Las sombras comenzaron a danzar, y susurraron un secreto aterrador: «Siempre hay un precio que pagar». Las risas se convirtieron en gritos, y supe que mi alma estaba condenada a vagar por la casa, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, mientras las sombras celebraban su victoria. La oscuridad se espesó, y el aire se volvió irrespirable. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor, susurrando mis peores temores en un coro de voces distorsionadas. «Bienvenido a tu perdición», resonó una voz profunda, y sentí que el frío se apoderaba de mi corazón. Las paredes comenzaron a vibrar, y los espejos se agitaron, mostrando visiones de horror que no podía soportar. Vi a mis seres queridos, atrapados en un ciclo de sufrimiento, sus rostros descompuestos por el miedo. «Ayúdame», gritaban, pero sus voces se desvanecían en el eco de la risa de las sombras. De repente, el suelo bajo mis pies se abrió, y caí en un abismo oscuro, donde las sombras se retorcían como serpientes. «No hay escape», susurraron, mientras me arrastraban hacia un lugar de tormento eterno. Las risas se convirtieron en gritos desgarradores, y sentí que mi mente se fragmentaba, cada pedazo devorado por la oscuridad. Al aterrizar, me encontré en una habitación cubierta de espejos rotos, cada uno mostrando una versión diferente de mí mismo, atrapada en un tormento infinito. En uno de los espejos, vi a un niño pequeño, su rostro pálido y sus ojos llenos de terror. «Ayúdame», suplicó, pero cuando intenté acercarme, la figura se desvaneció, dejando solo un eco de su grito. Las sombras comenzaron a rodearme, sus ojos brillando con un fuego infernal. «Te hemos estado esperando», dijeron, y comprendí que había cruzado un umbral del que no había retorno. El aire se volvió denso, y las risas se convirtieron en lamentos, resonando en mi mente como un canto de locura. Intenté correr,
pero cada paso que daba resonaba como un tambor, atrayendo más sombras hacia mí. Las paredes comenzaron a cerrarse, y sentí que la casa misma estaba viva, alimentándose de mi miedo. «Nunca escaparás», clamaron las sombras, y el eco de sus voces resonaba en cada rincón. De repente, una figura emergió de la penumbra. Era la mujer de ojos oscuros, su rostro ahora retorcido en una mueca de furia y dolor. «No puedes huir de lo que eres», dijo, su voz un susurro helado que caló hondo en mi alma. «Tus miedos son nuestros». Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, y sentí que algo helado me tocaba. Era como si 1000 manos invisibles intentaran arrastrarme hacia la oscuridad. «Aquí, todos somos uno», susurraron las sombras, y comprendí que no era solo yo quien sufría, era un ciclo interminable de almas perdidas, atrapadas en esta casa maldita. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió helado. Sentí que algo me tocaba, manos frías y muertas que me sujetaban, arrastrándome hacia un lugar de oscuridad eterna. Las risas se convirtieron en gritos, y supe que mi alma estaba condenada a vagar por la casa, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. En medio del caos, vi un espejo más grande, y cuando me acerqué, vi algo que heló mi sangre, mi propio reflejo sonriendo de manera siniestra, sus ojos llenos de locura. «Siempre has estado aquí», dijo la imagen, su voz un eco de mi propia desesperación. «Este es tu hogar ahora». Las sombras comenzaron a arrastrarme hacia el espejo, y sentí que la oscuridad me envolvía. «No hay salida», gritaron las voces, mientras me empujaban hacia el abismo. De repente, un rayo de luz atravesó la oscuridad, y vi a la mujer de nuevo, su rostro ahora lleno de tristeza. «No dejes que te consuma», suplicó, pero su voz se perdió en el caos. Las sombras se abalanzaron sobre mí, y sentí que me tragaban por completo. La casa se reía, un sonido profundo y resonante que reverberaba en cada rincón. Las risas se convirtieron en gritos de locura, y comprendí que había despertado algo que no podía controlar. «Siempre hay un precio que pagar», susurró la voz, y supe que mi alma estaba condenada a vagar por la casa, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. El suelo comenzó a temblar, y las sombras se arremolinaron, formando un torbellino de caos. «Nunca estarás solo», clamaron, mientras me empujaban hacia el vacío. Sentí que la desesperación se apoderaba de mí, y comprendí que había cruzado un umbral del que no había retorno. En un último intento por escapar, grité, pero mi voz se perdió en el eco de la risa de las sombras. «Eres uno de nosotros ahora», clamaron, y sentí que mi mente se fragmentaba, cada pedazo devorado por la oscuridad. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió helado. Sentí que algo me tocaba, manos frías y muertas que me sujetaban, arrastrándome hacia un lugar de oscuridad eterna. «Nunca escaparás», repetían las sombras, y en ese momento, supe que mi destino estaba sellado. Las risas se convirtieron en gritos desgarradores, y comprendí que mi alma estaba condenada a vagar por la casa, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, mientras la oscuridad se reía, sabiendo que había encontrado otra víctima más. De repente, un susurro helado atravesó la sala: «Siempre hay un precio que pagar». Las sombras se arremolinaron, y sentí que algo oscuro y antiguo se despertaba en el fondo de mi ser. «Ahora eres parte de nosotros», resonó la voz, y en un instante, comprendí que la casa no solo me había atrapado a mí, sino a todos aquellos que habían pisado sus suelos. Las risas se convirtieron en gritos de locura, y supe que mi destino era ser un eco de dolor, atrapado en un ciclo interminable, mientras la casa se alimentaba de mi desesperación. Y así, en el abismo de la locura, comprendí que la oscuridad era mi única compañera, y que nunca volvería a ver la luz del día. La oscuridad se espesó aún más, como si la casa misma estuviera respirando, inhalando mi miedo y exhalando desesperación. Las sombras se retorcieron, formando figuras cada vez más grotescas, con ojos que brillaban como brasas en la penumbra.
Bienvenido a tu condena, gritaron al unísono, y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Cada rincón de la habitación parecía cobrar vida, las paredes pulsando con un latido ominoso. Aquí, el tiempo no tiene significado, susurraron las sombras, mientras el suelo comenzaba a temblar bajo mis pies. Tus miedos son nuestra comida. Intenté correr, pero el suelo se transformó en un mar de sombras, atrapando mis pies y arrastrándome hacia el abismo. Las risas se convirtieron en gritos desgarradores, y vi visiones de mis peores pesadillas, mi familia atrapada, sus rostros torcidos por el horror, clamando por ayuda que nunca llegaría. «Ayúdame», gritaban, y sus ojos reflejaban la misma desesperación que sentía en ese momento. Con cada paso, las sombras se acercaban más, sus manos frías como el hielo buscando mi piel. «No puedes escapar de lo que eres», susurraron, y sentí que la locura comenzaba a apoderarse de mi mente. Las risas resonaban en mis oídos, un eco interminable que me empujaba al borde de la locura. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y una figura emergió de la penumbra. Era la mujer de ojos oscuros, su rostro ahora retorcido en una mueca de dolor y rabia. «No puedes huir de lo que has hecho», dijo, su voz un eco de mis propios remordimientos. «Cada alma que has dejado atrás está aquí, atrapada por tu culpa». Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, y sentí que algo helado me tocaba. Era como si 1000 manos invisibles intentaran arrastrarme hacia la oscuridad. «Aquí, todos somos uno», susurraron las sombras, y comprendí que no solo yo sufría. Era un ciclo interminable de almas perdidas, atrapadas en esta casa maldita. Las risas se transformaron en gritos de agonía, y el aire se volvió denso, como si la casa estuviera intentando asfixiarme. «Nunca escaparás», clamaron las sombras, mientras me empujaban hacia el abismo. Sentí que la desesperación se apoderaba de mí, y comprendí que había cruzado un umbral del que no había retorno. En un último intento por escapar, grité, pero mi voz se perdió en el eco de la risa de las sombras. «Eres uno de nosotros ahora», clamaron, y sentí que mi mente se fragmentaba, cada pedazo devorado por la oscuridad. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió helado. El suelo comenzó a temblar, y las sombras se arremolinaron, formando un torbellino de caos. «Nunca estarás solo», clamaron, mientras me empujaban hacia el vacío. Sentí que la desesperación se apoderaba de mí, y comprendí que había cruzado un umbral del que no había retorno. En medio del caos, vi un espejo más grande, y cuando me acerqué, vi algo que heló mi sangre, mi propio reflejo sonriendo de manera siniestra, sus ojos llenos de locura. «Siempre has estado aquí», dijo la imagen, su voz un eco de mi propia desesperación. «Este es tu hogar ahora». Las sombras comenzaron a arrastrarme hacia el espejo, y sentí que la oscuridad me envolvía. «No hay salida», gritaron las voces, mientras me empujaban hacia el abismo. De repente, un rayo de luz atravesó la oscuridad, y vi a la mujer de nuevo, su rostro ahora lleno de tristeza. «No dejes que te consuma», suplicó, pero su voz se perdió en el caos. Las sombras se abalanzaron sobre mí, y sentí que me tragaban por completo. La casa se reía, un sonido profundo y resonante que reverberaba en cada rincón. Las risas se convirtieron en gritos de locura, y comprendí que había despertado algo que no podía controlar. «Siempre hay un precio que pagar», susurró la voz, y supe que mi alma estaba condenada a vagar por la casa, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. El suelo comenzó a temblar, y las sombras se arremolinaron, formando un torbellino de caos. «Nunca estarás solo», clamaron, mientras me empujaban hacia el vacío. Sentí que la desesperación se apoderaba de mí, y comprendí que había cruzado un umbral del que no había retorno. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió helado. Sentí que algo me tocaba, manos frías y muertas que me sujetaban, arrastrándome hacia un lugar de oscuridad eterna. «Nunca escaparás»,
repetían las sombras, y en ese momento, supe que mi destino estaba sellado. Las risas se convirtieron en gritos desgarradores, y comprendí que mi alma estaba condenada a vagar por la casa, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, mientras la oscuridad se reía, sabiendo que había encontrado otra víctima más. Pero en medio de la desesperación, un destello de luz surgió en la distancia, una pequeña chispa de esperanza. «Lucha», susurró una voz familiar, y vi a mi abuela, su rostro lleno de determinación. «No dejes que te consuma». Con un esfuerzo sobrehumano, traté de aferrarme a esa luz, pero las sombras se abalanzaron sobre mí, intentando arrastrarme de nuevo al abismo. «No me dejes ir», grité, mientras las sombras intentaban devorarme. La figura de mi abuela se desvanecía, pero su voz resonaba en mi mente, empujándome a luchar. «Recuerda quién eres», decía, y sentí que una chispa de valor comenzaba a arder en mi interior. Con cada grito de las sombras, sentí que la luz crecía más fuerte. «No soy solo miedo», me dije, y comencé a enfrentar a las figuras que me rodeaban. «Soy más que esto». Las sombras titubearon, y por un momento, su risa se detuvo. «No puedes luchar contra nosotros», gritaron, pero ya no tenía miedo. Con cada paso que daba hacia la luz, las sombras retrocedían, sus formas desvaneciéndose en un torbellino de desesperación. «Eres uno de nosotros», clamaron, pero la luz seguía creciendo, iluminando cada rincón de la oscuridad. Finalmente, llegué a la luz, y cuando la toqué, sentí una oleada de energía recorrer mi cuerpo. Las sombras comenzaron a gritar, sus voces llenas de furia y terror. «No puedes escapar», clamaron, pero ya era demasiado tarde. Con un grito de liberación, rompí el último lazo que me mantenía cautivo. La luz me envolvió, y sentí que la oscuridad se desvanecía a mi alrededor. Las sombras se retorcían, gritando mientras eran consumidas por la luz. «Siempre hay un precio que pagar», resonó la voz, pero ya no tenía miedo. Con un último empujón, la luz me lanzó hacia el exterior, y caí al suelo, respirando el aire fresco de la noche. La casa se desvaneció detrás de mí, sus risas y gritos convirtiéndose en ecos lejanos. Pero sabía que la batalla no había terminado, la oscuridad siempre acecha, esperando su oportunidad para regresar. Y mientras me levantaba, comprendí que el verdadero horror no era la casa, sino lo que habita en nuestro interior. Siempre habrá sombras, pero también hay luz, y ahora sabía que podía luchar. Pero en el fondo de mi mente, una voz susurraba, «Siempre hay un precio que pagar». Y aunque había escapado, sentí que la sombra de la casa siempre estaría presente, acechando en la oscuridad, esperando el momento en que mi guardia bajara. La lucha estaba lejos de terminar, y mientras miraba hacia la noche estrellada, supe que el verdadero terror nunca se alejaría por completo. Mientras vagaba por los pasillos oscuros de la casa, sentí que las sombras se alimentaban de mi desesperación. Cada rincón estaba impregnado de un terror palpable, y el eco de mis gritos resonaba en mi mente. La mujer de ojos oscuros apareció de nuevo, pero esta vez su rostro estaba surcado por lágrimas de sangre. «No puedes escapar de lo que has hecho», susurró, y en su voz había una mezcla de tristeza y condena. Las paredes comenzaron a vibrar, y las risas de las sombras se convirtieron en lamentos desgarradores. «Devuélvenos lo que nos quitaste», clamaron, y su hambre era insaciable. Comprendí que no solo había perdido a mi ser querido, había sellado mi destino, condenando a otros a compartir mi sufrimiento. La casa se reía, un sonido profundo y resonante que reverberaba en cada rincón, mientras el aire se volvía denso y frío. Desesperado, intenté encontrar una salida, pero cada puerta que abría conducía a un nuevo horror. Las visiones de mis seres queridos atrapados en un ciclo de dolor me perseguían, sus rostros distorsionados por la agonía. «Ayúdame», gritaban, pero sus voces se desvanecían en el eco de la risa de las sombras. Sentí que la locura comenzaba a apoderarse de mí,
y cada paso que daba resonaba como un tambor, atrayendo más sombras hacia mí. Finalmente, llegué a una habitación oscura, donde un espejo enorme reflejaba no solo mi imagen, sino también las almas atrapadas en la casa. Vi a mi ser querido, su rostro pálido y su mirada vacía. «No me dejes aquí», suplicó, y su dolor atravesó mi corazón como un cuchillo. «Siempre hay un precio que pagar», resonó la voz de la casa, y comprendí que mi sacrificio no había sido suficiente. Las sombras comenzaron a rodearme, sus ojos brillando con un fuego infernal. «Eres uno de nosotros ahora», susurraron, y sentí que la desesperación se apoderaba de mí. Con cada grito de las almas atrapadas, la oscuridad se intensificaba, devorando mi esperanza y mi humanidad. La casa había ganado, y yo era solo un eco de dolor, atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento. En un último intento por liberarme, grité, pero mi voz se perdió en el eco de la risa de las sombras. «Nunca escaparás», clamaron, y sentí que mi mente se fragmentaba, cada pedazo devorado por la oscuridad. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió helado. Comprendí que no había forma de redención, mi alma estaba condenada a vagar por la casa, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. La última imagen que vi fue la de mi ser querido, atrapado en el espejo, su rostro lleno de terror y desesperación. «Siempre estaré aquí», susurró, y su voz se desvaneció en el eco de la locura. La casa se reía, un sonido profundo y resonante que reverberaba en mi mente, mientras la oscuridad me envolvía por completo. Y así, en el abismo de la locura, comprendí que el verdadero terror no era la casa, sino lo que había en mi interior. Siempre habría sombras, y ahora eran parte de mí. La casa había ganado, y yo era solo un eco de dolor, atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento, mientras la oscuridad se reía, sabiendo que había encontrado otra víctima más.